Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para desarrollarles, informarles, opinarles, enmarcarles los temas de actualidad que nos parece que es obligatorio conocer y conocer bien. Hoy es el caso del tema del día, pues esa preimputación, podríamos llamar casi imputación del fiscal general del Estado, de la que luego les hablaremos largo y tendido, porque esta es una televisión donde la verdad prevalece y nosotros tenemos un compromiso con el rigor, con la seriedad y con la valentía, y eso nos separa, nos aparta de forma radical de las televisiones telepedros, donde lo que van a escuchar pues es que, bueno, mil cosas van a escuchar, pero desde luego no las que hay que saber para entender la dimensión de la noticia, por ejemplo esa y otras muchas. Hoy vamos a empezar hablando de un acto que tiene lugar el día 12 de junio, aquí en esta casa a las 7 de la tarde. Es una conferencia de don Alberto Bárcena, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Encantado. Bueno, usted es un estudioso, hizo su tesis sobre la construcción del Valle de los Caídos y parece que uno de los motivos más interesantes a la hora de hablar del Valle es la participación de los presos republicanos que redimían en la obra, a los que curiosamente les pagaban lo mismo que a los que eran trabajadores tomados en la región, supongo. Así es. Y tenían las mismas difíciles condiciones de trabajo. Bueno, eran difíciles, por supuesto, porque era una obra complicada, que duda cabe, sí. Pero en conjunto lo que yo he descubierto, y está ahí en las fuentes primarias, es que se vivía muchas veces mejor que en algunos pueblos de la España de la época. No es que fuera una vida regalada, pero hay grandes sorpresas que nos separa esta documentación, como el veraneo en el Valle, por ejemplo, que es algo que yo cuando me lo encontré no daba crédito a lo que estaba leyendo, pero en verano crecía enormemente la población. Es un detalle suelto, ¿eh? Una anécdota casi, pero es algo más, porque revela el ambiente que había, ¿no? Crecía la población exponencialmente porque venían parientes y amigos de los que trabajaban allí a pasar varias semanas. Lo cual, claro, desmonta el mito del campo de concentración terrorífico que nos han dibujado, porque ¿quién querría ir allí a pasar unas semanas en un sitio como Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Si fuera lo que nos han dicho que fue, que no tuvo nada que ver precisamente con lo que la leyenda negra sostiene. Además, ahí iban presos republicanos que querían redimir. Los que no querían redimir, no, ¿no? Bueno, querían casi todos. O sea, hubo una avalancha de solicitudes porque había que solicitarlo en el Ministerio de Justicia, en el Patronato Central para la Redención de Penas, que se creó al efecto, y claro, es que cómo no iban a querer. La redención de penas fue lo que permitió que en muy pocos años personas que tenían condenas para 30 años de cárcel, en 5 o 6 estuvieran en la calle. Eso unido a los indultos, sobre todo el del 45. Pero es que en la redención de penas, mientras que iban descontando por cada día trabajado días de condena, pasaron de 2 a 6 días en el Valle por día trabajado, tenían un salario y muchas veces llevaban a sus familias allí. En el caso del Valle, igual que el de los trabajadores. El salario era exactamente el mismo. Usted le dedicó a esto 7 años de su vida, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, descubriendo cajas con documentación que le cambiaron la percepción, supongo. A mí, desde luego. Total. Yo iba con la conciencia clara de que se estaba manipulando enormemente la historia, porque además es que yo viví el franquismo. O sea, cuando muere Franco yo tengo 19 años, 20. ¿Y qué le voy a decir? Pues aquello me sonaba raro que hubiera ocurrido todo ese espanto ahí dentro del Valle. Pero claro, eso es lo que tú puedes percibir y otra cosa lo que puedas documentar. Y en el fondo, que se llama Valle de los Caídos, archivo del Palacio Real de Madrid, hay 69 cajas, nada menos. Estamos hablando de miles de documentos ahí contenidos. Al principio yo pensaba que no era para tanto lo que iba viendo, hasta que, claro, un buen día me paró a pensar, aunque descubrí algunos documentos demoledores para la leyenda, ¿no?
Pero en conjunto, yo iba yendo uno y otro, y uno, parecía no acabar nunca, pero un buen día pensé, esto forma un mosaico de lo que fue la vida en el Valle de los Caídos, de los que trabajaban allí, alejadísimo de lo que nos están contando hace un tiempo, ¿no? Especialmente ya en la época de Zapatero, a partir de ahí se ha llegado al esperpento absoluto. El cruce de cables absoluto, ¿no? Absoluto. Situación absolutamente, completamente esperpéntica y alejada de lo que los que habéis estudiado el tema a fondo, pues podéis documentar y explicar. Alejada, no, contraria, podríamos decir, Sí, sí. incluso. Sí, sí. Bueno, y eso te decidió a publicar esa tesis en forma de libro y a querer explicarlo. Este es un episodio que os recomiendo el día 12. Yo no podré porque estaré aquí, pero aquí al lado, a las 7 de la tarde, podéis aprender lo que este señor sabe del Valle de los Caídos y avanzar en ese conocimiento. Es un lujo de la mano de alguien que le ha dedicado tanto tiempo. Así es que gracias por contar todas estas cosas que son parte de nuestra historia de verdad, no de lo que nos han querido luego contar, ¿verdad? La historia verdadera y que no la democrática. Eso es. Que es otra historia que se han inventado, ¿no? Completamente para un fin político. Bárcena, ¿tú eres de los que creen que el objetivo último de esos que están en el gobierno es derribar la cruz? Sí. Sí. Bueno, de hecho es que socios del gobierno lo han pedido, ¿no? Sí, sí. Sin que haya habido ninguna reacción en contra por parte de nadie. Nadie ha dicho que la cruz estuviera a salvo. Aparte de que ya en 2005 aproximadamente, cuando yo empezaba el estado de la cuestión de mi tesis, empecé a ver en publicaciones de los paniaguados del régimen de Zapatero, que estaban construyendo la leyenda a todo meter, expresiones muy claras de que la cruz era opresiva y adjetivos parecidos y tendría que desaparecer. Y aquello me llamó mucho la atención, porque yo no había leído nada parecido, tanto como acabar con la cruz, y luego ya se ha convertido en algo que a base de oírlo y repetirlo, pues parece casi como una opción. En el pliego de condiciones del gobierno, y me refiero al actual, dar algunas ideas sobre lo que se podría hacer, no sé si lo ha visto o no, Sí, sí. pero se ve la cruz, mayor del mundo por cierto, 150 metros, convertida en un cartel publicitario de Coca-Cola concretamente, como una idea. Por ejemplo. ¿Qué tal si hacemos un...? Luego la cruz la convertimos en un monigote y a lo mejor así se salva. Pero nadie está seguro de qué harían con ella si tuvieran ocasión de disponer del monumento, ¿no? Y en la defensa de la cruz, del Valle como centro religioso, muy pobre todo, ¿eh? Bueno, es que realmente el primer error que se ha cometido es dialogar. Con un gobierno tan sectario como el actual, que además ha ido a llorarle al Vaticano ya en numerosas ocasiones, ya ves por dónde van, a poco que lo sigas, no había que tomar una postura violenta, simplemente vamos a cumplir los acuerdos Iglesia-Estado que están para eso y déjennos de canciones como esta. Vamos a ver, que se cumpla, el tratado es un tratado internacional, es lo que queda del antiguo concordato. Y la jurisdicción del prior es clara, o del abad. Y en este caso pisotearon esa jurisdicción ya con la profanación de la tumba de Franco. Ahí ya se sentó un precedente muy peligroso porque vieron que podían. Y cuando ya por fin se disponen a dar el golpe de gracia a ese monumento que no soportan, pues se han encontrado con que de nuevo hay negociación. ¿Pero qué es lo que estamos negociando? Además, es una basílica pontificia, que por cierto, es inadmisible que la Ley de Memoria Democrática, así como quien no quiere la cosa, haya desacralizado ya los osarios, porque dicen que eso es cementerio civil. Pero ¿quiénes son ellos para desacralizar una basílica? Bueno, pues lo han hecho y no ha pasado nada. Nada, nada. Y bueno, ahí empieza la historia y termina como ya sabemos. Sí, sí, es un resumen, bueno, bastante desazonador. Don Alberto Bárcena, un placer tenerle en el programa, mucha suerte el día 12, estoy seguro que se lo van a pasar muy bien los que vayan, los que vengan y le escuchen aquí en el Club de Amigos del Toro Televisión. Eso espero. Eso esperamos todos.
ánimo, insisto. Bueno, yo les tengo que hablar de una serie de asuntos que empiezan aquí, allá y en todas partes. Vamos a empezar por ese joven, Miguel Uribe, candidato político en Colombia, que fue tiroteado por un jovenzuelo y que todavía su estado es crítico completamente. Que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá y Colombia. Es el momento en el que Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia y precandidato a las elecciones presidenciales del país, sufre un intento de asesinato. Ha recibido varios impactos de bala, alcanzándole la cabeza y el cuerpo. Los hechos han tenido lugar durante un mitin político. Tras lo ocurrido fue trasladado al Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. El político ha sido operado de graves heridas y según el informe hospitalario su estado de salud es de máxima gravedad y tiene un pronóstico reservado. El alcalde de Bogotá ha confirmado la detención de un menor de 15 años como presunto autor del atentado. Tras su detención el joven dijo que iba a colaborar dando nombres y números de teléfono. La policía continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido y buscar posibles cómplices. Y por tanto aquí todas las hipótesis están abiertas, la investigación hasta ahora comienza con los primeros indicios. Y por tanto la primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia. María Claudia Tarazona, mujer de Uribe, utilizó la cuenta del político pidiendo oraciones para su marido y que Dios guiase las manos de los médicos que le iban a operar. Después de la intervención, que fue exitosa, la propia mujer informó a sus allegados de la situación y agradeció las oraciones. Quiero darle las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte. Este ataque a Miguel Uribe se une a otros atentados perpetrados contra dirigentes conservadores, como el que sufrió Donald Trump cuando era candidato presidencial mientras daba un discurso durante un mitin político en Pensilvania. La bala le rozó la oreja, salvó la vida por centímetros. Jair Bolsonaro, cuando era candidato a la presidencia de Brasil, sufrió una puñalada provocándole 3 heridas en el intestino delgado y una herida en una vena del abdomen. O el caso de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, que fue asesinado mientras daba un discurso en la ciudad de Nara. Recibió varios disparos por la espalda. Ni qué decir tiene que este candidato, Miguel Uribe, que por cierto es de la misma familia que el expresidente Álvaro Uribe, era hoy por hoy el principal opositor, el más crítico de los opositores, el más fiero de los opositores de Gustavo Petro, este que salía diciendo que la vida del menor era un bien que había que preservar, no deja de ser verdad, pero que seguro que no está muy preocupado por el salvaje atentado contra Miguel Uribe. Y por terminar de completar lo que es la actualidad internacional, tengo que contarles lo que ha sucedido en torno al barco conocido como la Flotilla de la Libertad. Es un yate que se llama Madel y que los israelíes le llaman el yate de los selfies. Supuestamente llevaba ayuda a Gaza. En él van unas cuantas personas, entre las cuales, además de la conocida Greta Thunberg, iba un español, Sergio Toribio, y esa es la razón que ha esgrimido el gobierno español para llamar a consultas al número 2 de la Embajada de Israel. Los que iban en el yate están ahora técnicamente detenidos. Lo que pasa es que el gobierno de Israel ha dicho que van a ser reenviados a sus países de origen y que desde luego pues que no piensan prolongar esa situación de detención del barco de la Flotilla de la Libertad, que pretendía, pues ya saben, armar un relato conforme con el que no están de acuerdo los israelíes. Creo que en su detención, a los que iban en el yate, les han expuesto las imágenes del asalto que sufrieron los colonos israelíes cuando el grupo terrorista Hamas decidió entrar a sangre y fuego en territorio israelí, lo que dio el origen o el pistoletazo de salida a la actual guerra en Gaza. Bueno, y vamos con la principal de las noticias del día de hoy. La principal de las noticias el día de hoy, no por anunciada deja de ser menos noticia, es que ahora hay un juez del Tribunal Supremo que se apellida Hurtado,
que dice que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recibió instrucciones de la presidencia del Gobierno para filtrar los datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el señor Alberto González Amador. Por ahora esto ha avanzado grandemente, pero ahora se abre 10 días de presentación de recursos que previsiblemente no serán atendidos, y esto pues irá increciendo porque, pues como saben, el Gobierno va a defender a este hombre hasta el final. Y eso incluye tal vez un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo cual sería bastante malo porque metería este asunto en un trance de resolución de no menos de 18 meses, y con Cándido Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, quién sabe si no acabaría, como tantas otras cosas, siendo pues condenada por el instructor del Supremo, y pues como una de las funciones del Constitucional es remendar todo lo que afecta al Gobierno, pues pueda entender alguien en el Gobierno que la suerte de Álvaro García Ortiz es la suya propia. Claro, esto daría más fuerza a las consideraciones del instructor, que es presidencia del Gobierno el que le decía que filtrara los datos del pareja de Ayuso, como dice el instructor, porque hay que ganar un relato político. Para hablar de todo eso, y porque manos limpias es una de las acusaciones populares en este y en otros muchos casos, pues ya me acompaña aquí don Miguel Bernat. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos vosotros. ¿Qué le ha parecido el auto 52 páginas del instructor Hurtado? Bueno, era lo previsto. Todas las diligencias que se han practicado con la máxima garantía para el imputado y para la fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid, iban dirigidas a que efectivamente el autor o autores de esa filtración de datos privados, de un acuerdo de conformidad con Hacienda, de la pareja o novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, indicaban que esa filtración la había hecho indudablemente el fiscal general del Estado con la connivencia o complicidad de la fiscal provincial de la Audiencia Provincial de Madrid. Indudablemente ellos por sí solos no tenían ningún interés en hacer esta filtración, y ha quedado a lo largo de las diligencias que se han practicado acreditado que lo que yo dije en su momento, la sombra de Moncloa es alargada, así de claro. Entonces, en este auto, que es un auto donde se relatan todos los hechos, las diligencias que se han practicado, es un auto impecable, impecable. Se nos ha dado a las acusaciones populares el plazo de 10 días para el escrito de acusación. Nosotros vamos a presentar un escrito de acusación en lo máximo que establece el 197, 4 años, luego inhabilitación por 10 años, multa, etcétera. Indudablemente aquí hay un agravante. El Código Penal tiene atenuantes y agravantes. Y agravantes es que lo haya hecho, ni más ni menos, prevaliéndose de la autoridad que le concede ser fiscal general del Estado. Esto es tremendo. Por lo tanto, en el escrito de acusación nosotros vamos a ir a lo máximo que establece como sanción el Código Penal. Pero por otro lado, has hecho una consideración que quiero aclararla. Es posible que busquen todo tipo de recovecos, como es pedir o interponer un recurso de amparo. Ese recurso de amparo me recuerda igual que al aforamiento de Gallardo en el tema de Badajoz. Por lo tanto, es clarísimo que es un fraude de ley. La jueza, porque haya coincidido no solamente este auto, sino también una hora antes de que saliera, se nos notificara el auto del magistrado Hurtado, se nos había ya pasado el auto motivado, exposición de
motivada para elevar el tema de David Sánchez y de Miguel Ángel Gallardo al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y ahí claramente en uno de los apartados la jueza delimita perfectamente que se ha producido un fraude de ley. Por lo tanto, el TSJ va a tener que dirimir si verdaderamente Miguel Ángel Gallardo, 20 horas antes de que saliera el auto de apertura a juicio oral, en una carrera de Fórmula 1, se pone en contacto con el notario, promete a la que tenía que dimitir para darle el puesto que la va a nombrar su delegada del gobierno, tiene que también dar dádivas o prometer dádivas a los 4 que iban delante de su candidatura. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el fiscal general del Estado, su abogado, que además es un abogado del Estado, que es una verdadera vergüenza, porque tenía que haber cogido un abogado de la calle y pagarle de su bolsillo. Incluso estoy totalmente convencido que va a tratar de esa treta, de esa vía tortuosa para demorar aún más y de alguna manera querer conseguir, teniendo como tiene un Tribunal Constitucional afín en una mayoría progresista, decir, sí, aquí ha habido una violación de un derecho fundamental, te admitimos el recurso de amparo y nos cargamos en la causa. Esto no se va a producir porque nosotros, en el momento que haga esa jugada torticera de fraude legal y de fraude procesal, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en este caso con el tema de Miguel Ángel Gallardo en el procedimiento que está llevando la juez Beatriz Viedma en la instrucción número 3 de Badajoz. Volvamos un momento, si acaso, a lo del fiscal general, porque es tremenda la noticia. La noticia describe algo que no está escrito así en el auto, pero que yo me voy a permitir concluir que ahí se habla de una operación de Estado contra un ciudadano al que le conculcan su derecho a la privacidad. Sí, sí, totalmente. Esto no tiene nada que ver, esto es de mucha más envergadura que el tema de la Fontanera. El tema de la Fontanera y ese clan, llamémosle, de policía de Moncloa, es un clan son unos chapuceros. Ahí está metido Leire, está metido el otro empresario, hay 2 o 3 en plan chapuza. Esa es una operación para cargarse determinados procesos judiciales, no el del fiscal, porque nosotros nos hemos enterado que Leire, con el que fue magistrado de los juzgados de instrucción de Badajoz, que le condenaron fuera de la carrera judicial por un maltrato, se ha querido personar en esa causa para reventar la causa y lo utilizó Leire. Sí. Entonces, nosotros en ese punto ya hemos interpuesto una querella que ya ha recaído en instrucción 4 de Badajoz. Y yo creo, casi con toda seguridad, que en esta semana habrá un auto de imputación de Leire, de Sáenz de Tejada y de Javier Dolcet. Por lo tanto, en esas jugadas de fontaneros de segunda o tercera categoría, y los fontaneros, que los hay, y el mayor fontanero en el caso del fiscal general del Estado es ni más ni menos que el presidente del gobierno, así de claro. Pues entonces es una operación de Estado. Es una operación a un alto nivel, porque efectivamente tiene importancia lo de Begoña, tiene importancia lo de David, el hermano del presidente, pero claro, que esté imputado y que se vaya a sentar en el banquillo, ni más ni menos que el fiscal general del Estado, una institución cuya función está regulada en el artículo 124 de nuestra Carta Magna, que tiene la misión de defender el Estado de Derecho y de luchar contra la corrupción, que se siente en el banquillo por un presunto delito
de revelación de secretos, es que esto en la vida se ha visto, no aquí, sino en ningún país de la Unión Europea. Es que es algo tremendo. Es que yo creo que Europa, y concretamente el Comisario Europeo de Justicia y la Comisión Europea, tenían que mandar mañana mismo un comunicado a la Presidencia del Gobierno y decir: no se puede consentir que un país de la Unión Europea tenga ni más ni menos a esa figura tan enorme, que puede ser la cuarta figura máxima de autoridad dentro del Estado español, que se vaya a sentar en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos. Y además, un tipo que ha dicho que él no va a dimitir, el gobierno que lo va a mantener como sea y de la forma. Claro, porque si es una operación de Estado, si él cae también en algún modo, efectivamente, aplica a Pedro Sánchez, no lo van a mantener como sea, a costa de lo que sea. Sí, a costa de la Fiscalía, que no, bueno, no van a tener dónde sentarse a mirar, porque fíjense qué papelón ahora. Tienen 10 días para presentar el escrito de acusación. De acusación. Vale. ¿Y qué fiscal se va a atrever a hacer un escrito de acusación contra su jefe? Bueno, estoy convencido que la Fiscalía que se designe va a pedir el archivo. Estoy totalmente convencido. Lógico. Estoy totalmente convencido. Es un escándalo. Hay otra fiscal, la de Madrid, que está igual de repercutida que bueno, no, igual no, porque uno es el número 1 y ella no lo es. Pero como está sujeta al reglamento de los fiscales, va a tener que abandonar la carrera, ahora con la imputación. Sin embargo, él no. Sin embargo, él no, porque está en asuntos especiales y no le afecta las cláusulas establecidas por el reglamento de los fiscales para el abandono de la profesión. No, pero es que además tiene la poca decencia de decir que es que se quiere quedar porque de esa manera defiende la institución de la Fiscalía. Pero ¿cómo se puede decir? Nada más y nada menos. Ni más, todas las asociaciones de fiscales están en contra. Creo que tiene solamente media docena nomás de fiscales que por razones de compromisos con él están de su lado. Pero que tengas al 85 o el 90% de las asociaciones de fiscales de toda España en contra, vamos, es que no tiene vergüenza torera, como se dice vulgarmente. Miguel Bernat, un placer enorme tenerte en el programa. Gracias por tus explicaciones. Felicidades a Manuel. Muchas gracias a vosotros. Una vez más por vuestro trabajo. En este caso del fiscal, como les decía antes, esperábamos esta noticia. De hecho, nos llamaba un poco la atención que se produjera tan tarde. La esperábamos hace ya algún tiempo, pero bueno, en cualquier caso ha llegado. Así es que felicidades. A vosotros. Quiero contaros también algo relativo al apagón, porque, van apareciendo conversaciones dentro de Red Eléctrica, que es el que tenía la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico. Una de esas comunicaciones decía: apenas hay nuclear en el sistema. Horror. Pues apenas hay nuclear en el sistema. Eso es una conclusión que tiene que ver con que alguien ha dado una orden política para que entre menos nuclear en el sistema de lo que normalmente entra. Y quien decide eso, quien decide cuánto entra de nuclear y cuánto entra de las renovables, es Red Eléctrica Española. Así es que no nos cuenten milongas, que este fallo que nos llevó a la oscuridad total durante 12 horas a los españoles tuvo que ver con algún criterio político. Ya nos acabaremos enterando si era para pagar al Dama o para pagar a Coldo o para las putas de Ábalos o por qué. Pero aquello se provocó sin querer, pero por una decisión no técnica, sino política. Eso es lo importante, que se vaya asentando este criterio. Por cierto, añadir a esto que las eléctricas privadas, las que cotizan en bolsa, las que están cabreadísimas con el gobierno y con Red Eléctrica Española, es Vox Populi, que, óigame, es que el caos ferroviario que tuvo lugar el 22 de abril tuvo que ver con el gran apagón, porque ahí se empezaron a producir fallos aislados en la red que afectaron a 31 trenes en una semana, antes de que colapsara todo el sistema. Así es que vamos a empezar a llamar a las cosas por su nombre, que si no, igual nos hacemos daño. Bueno,
rápidamente algunas cosas de la droga que no puedo dejar de contaros, porque la droga no para y hay que ver a qué velocidad funciona. Nos vamos a ver imágenes de Coín en Málaga, donde han apresado a 4 detenidos porque les han intervenido 360 kilos de hachís, 5 vehículos, llevaban el hachís en estos camiones ahí metido, que en fin, todo un ardid, pero de momento pues esta podemos decir que ha caído. De ahí nos vamos a Tres Cantos, donde ha habido una operación antidroga bastante significativa, con una docena de detenidos, una docena, Tres Cantos, esto pues nada, en fin, unas viviendas, aquí droga, punta pala, dinero en efectivo, algunas armas para proteger la droga y que no te hagan un vuelco, que es cuando otra organización pues entra y te roba, ¿verdad? Y de ahí ya por terminar vamos a Madrid, donde han intervenido un laboratorio clandestino que tenía organizado un clan familiar, 4 mujeres y 2 hombres han sido detenidos, y que bueno, pues ahí está todo lo necesario para producir no sé qué tipo de droga en este caso, porque ellos se dedicaban sobre todo a la distribución de cocaína. Probablemente sea pues el cortar la cocaína. Y lo de siempre, pues dinero en efectivo, materiales para lo suyo, para la producción de esa droga y para la venta de esa droga y para forrarse con todo esto. Así es que si ahora queda alguno que tiene la cara dura de decir que esto no es importante y que da igual y que, en fin, que nos vale como está, que es considerarlo penalmente como un delito contra la salud, pues las explicaciones que se las dé a la generación de sus hijos, porque la conciencia no le va a quedar tranquila. Bueno, vamos a hablar del Club de Amigos, o lo vamos a hacer después de la publicidad, mejor. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Como yo os digo siempre, si habéis llegado a la conclusión de que para que nuestras ideas compartidas filtren a la sociedad española con rapidez y con eficacia, lo mejor es contar con un medio de comunicación con ese que compartir las ideas para que prosperen rápidamente, pues entonces apoyarnos. Entonces entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro TV, que es tan fácil como llamar a este teléfono que hay aquí o a la red social que aparece abajo descrita y en 5 minutos lo tenéis hecho. En el Club de Amigos están pensando todo el tiempo cosas que sugeriros desde un punto de vista cultural. Antes hemos escuchado a Alberto Bárcena, que va a venir el día 12 de junio a las 7 de la tarde a contarnos las verdades de los presos que hubo en el Valle de los Caídos. El jueves 19 de junio tenemos 2 citas por la mañana y por la tarde. En primer lugar, desayuno con don Luis del Pino y su equipo para, bueno, pues para comentar cualquier tema de actualidad. Eso es a las 10 de la mañana. Y luego a las 7 de la tarde, Fernando Paz va a venir a dar una charla aquí muy interesante en nombre de España, de Europa y de Trump. Lo que no puede estar más de actualidad, que es lo que está cambiando en esos horizontes. Luego el día 25, los que nos seguís desde Barcelona, tenemos convocado un almuerzo y coloquio al que asistirán Julia Arice y José Javier Esparza. Bueno, todo esto, si queréis reservar plaza, es tan sencillo como llamar al mismo teléfono y hacerlo.
Presento ya nuestra mesa de análisis político. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes, todo muy bien. Bueno. Muchas gracias. Don Alberto Serrano, abogado especializado en temas de derecho administrativo, de la función pública, digamos, escritor, expolítico o político. Uno no deja de ser nunca político. Nunca deja de serlo, bueno, efectivamente. Vamos a dejarlo ahí. Encantado Tengo que de estar anunciaros con una cosa. Antes del tema del día, de lo de Álvaro García Ortiz, se ha filtrado algo que es verdad, que corre por los muros de la Moncloa, atenazados por el miedo. Sánchez ha ordenado la resistencia total, una especie de... no sé ni cómo llamarlo. Dicen que quieren que se les llame el búnker, y es un cierre de filas brutal para que, a pesar de los escándalos judiciales, de los escándalos de espionaje de la Ofelia, de todo esto, pues nada, que ellos están encerrados con el ánimo de resistir como si fueran pues los vikingos, yo qué sé, algo parecido a eso. Esto supongo que nos sorprende, así es que lo dejamos casi sin comentar y vamos al tema del día, que es esto de Álvaro García Ortiz. ¿Qué concluye el instructor del caso, que creo que debe ser uno de los que más sabe de todo esto? Ángel Luis Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo. Concluye que aquí ha habido una operación de Estado contra un ciudadano, al que se le han vulnerado lógicamente sus derechos por revelación de secretos. Y que esto lo ha hecho el fiscal general del Estado, que es el que llamó a la cadena SER para filtrarle los datos del pareja de Ayuso. Bueno, ¿pareja de Ayuso o no pareja de Ayuso? Sí, pareja de Ayuso, porque si no fuera pareja de Ayuso esto no se hubiera producido. Escribe el instructor Hurtado que fue presidencia del Gobierno la que instruyó al fiscal general del Estado para que se filtrasen sus datos personales. Y el otro va y lo hace. También le consideran absoluto borrador de sus mensajes en sus redes sociales y en sus mecanismos pues de telefonía. ¿Y qué más? Hombre, pues ahora quedamos en un interín un poco complicado que luego vamos a comentar. Antes que nada, tenéis que conocer qué dice el auto en profundidad. Nos lo cuenta Gloria Sacristán. Álvaro García Ortiz está a las puertas de ser procesado. El instructor del Supremo, Ángel Hurtado, considera que han quedado acreditados los indicios de presunto delito de revelación de secretos por parte del fiscal general. El auto de Hurtado es contundente y ha revelado que hubo una operación de Estado contra Alberto González Amador. Uno de los párrafos es especialmente esclarecedor de la gravedad de los hechos. Hurtado detalla que Álvaro García Ortiz recibió indicaciones de Presidencia de Gobierno para filtrar datos confidenciales de la pareja de Ayuso. Todo ello con el único objetivo de ganar el relato y desmentir que fuera la Fiscalía la que ofreció el pacto a Alberto González Amador. Fue supuestamente Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, la que llamó al fiscal Julián Salto por encargo de Álvaro García Ortiz para pedirle los correos intercambiados entre Fiscalía y Alberto González Amador. Los correos los recibió en su mail personal el fiscal general del Estado y él se los envió a la cadena SER siendo consciente de que estaba revelando información confidencial. Pero el auto es aún más claro. Detalla que Álvaro García Ortiz recibió instrucciones de Presidencia de Gobierno para hacer públicos datos personales y secretos de un particular, es decir, que la propia Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez no solo tenía conocimiento, sino que dio incluso indicaciones a la Fiscalía. El instructor recuerda también en el auto lo llamativo que fue conocer que el fiscal general borrara deliberadamente toda la información que contenían sus teléfonos móviles. A pesar de las evidencias, el fiscal general del Estado no dimite y se empeña en subrayar su inocencia. Y lo van a apoyar hasta el final, porque ahora es que ahora están implicados. Sí. Bueno, lo primero de todo, alguien con mínimo sentido común puede creerse que un fiscal, el fiscal general del Estado, incluso que ya sabemos a quién debe su puesto, organice una cacería como la que organizó contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pues, ¿para qué? Pues no, ¿para qué? ¿No? Pues ya está Hacienda con ello, ¿no? No le va a procesar a Hacienda por un delito fiscal. Pues bueno, ¿qué más quiere el fiscal general del Estado? Alguien
le tuvo que dar instrucciones, indicaciones, y él, pues solícito, dijo, no, espera, que... Vamos a por el relato. Un paso más. Y luego, el segundo, y es que, claro, ¿por qué borró todo? ¿Por qué borra alguien todos los mensajes? Ha dicho la señorita que borró deliberadamente, yo diría compulsivamente, ¿no? Todos los mensajes, para no dejar ninguna pista. ¿Solo por protegerse él? Tampoco. Trataba de proteger a alguien más, porque él no es la pieza más importante a cazar. Él va a ser el medio para, me temo, ¿no? O me parece a mí, el medio para otros, ¿no? En cualquier caso, esta defensa numantina que está haciendo esta mañana, he oído a Félix Bolaños. No lo oiremos. Es verdad que el presidente lleva ya, no sé, 60 días, 37, sin decir ni una palabra, ¿verdad? Pero por lo menos Bolaños, que es el intérprete cualificado, lo ha dicho. Esa defensa numantina, bueno, claro, ahora, como ha dicho también la señorita que lo presentaba, no se le puede dejar caer, porque si cae él es la ficha del dominó que hace caer a las restantes. Sí, Xavi, yo creo un par de consideraciones sobre el auto. Yo creo que la primera es que habla en ese auto que desde el gobierno se le dieron instrucciones para que él irrumpiera en la vida política e hiciera pues, unas declaraciones para favorecer ese mensaje. Yo tengo que matizar, entiendo lo que dice el juez, pero si levantamos un poco el velo, no es el gobierno, es el Partido Socialista el que le encarga a este señor, de algún modo, que irrumpa en ese tablero político y se meta con el Partido Popular, con independencia de que tenga razón o no tenga razón. Entonces, le obliga desde esa institución a que se interfiera en ese legítimo mensaje o ese legítimo diálogo político y, una vez más, retuerce las instituciones, las utiliza y confirma con información confidencial. Contigo, Alberto. Sí. No. Porque el fiscal general del Estado no tiene ninguna dependencia del señor que manda en el PSOE. Creo que manda a Cristina Narbona. Sí, pero... O Santos Cerdán. Ahora sí la tiene del presidente del gobierno. Sí, pero al final es lo mismo. Yo creo que en este caso el gobierno está ejerciendo como partido político dentro de un debate político. No es lo mismo. No es lo mismo, ni la responsabilidad sería la misma. Si tú estás para mí es peor lo que estoy diciendo. Porque se pone a disposición de... No, pero es que vamos a ver, Álvaro García Ortiz no es formalmente un miembro del PSOE, aunque les vote siempre, les defienda a morir. Sin embargo, es el fiscal general del Estado. Y ha nombrado este gobierno. Y ahí está su pena. Sí, pero yo lo que voy es que el gobierno tiene unos intereses como todo gobierno, pero es que esto trasciende al propio gobierno y va más en la línea de defender al Partido Socialista. Entonces ya dentro de esa confusión este hombre se presta a cualquier cosa, evidentemente, que las instrucciones obviamente le vienen de ahí, eso está claro. El relato desde la pandemia sabemos que es destruir a Ayuso y el relato es de Pedro Sánchez. Sí. No es del PSOE. Bueno, pero ahora mismo también está confundido Pedro Sánchez con el propio PSOE, en la medida que no hay nadie como alternativa. Pero en segundo lugar también lo que quería significar es que es terrible que el Supremo en un auto le trate a este señor como un maleante cuando dice que encubre pruebas, que no facilita y no colabora con la justicia, etcétera, que lo pone expresamente. Es decir, que de algún modo le desprecia su comportamiento, se lo reprocha y es un señor que a día de hoy sigue siendo el fiscal general de España de todos los españoles. O sea, es una cosa tremenda de que con ese varapalo que le paga, pues siga en su puesto. En cualquier caso, esto es un auto que lo que hace es proseguir la causa, porque las partes se habían pedido el sobreseimiento, las partes que son él, y seguramente a partir de aquí ya está todo cocinado para que venga el procesamiento, que esto es sentarlo en un banquillo a este señor. Bueno, quedan muchas cosas. Pero todavía queda mucha tela por cortar, todavía quedan recursos y tal, pero bueno. Como poco un año y medio, ya veremos, depende. Sí. Luego llegaremos a dónde pueden ir, a dónde van a ir, etcétera. Ya imaginaréis que él ha dicho que no va a dimitir, claro que sí. Lo primero que quiero reprochar es a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez utilizó un informe de la UCO para decir, no, si aquí no hay nada, ¿cuándo le vais a pedir perdón al pobre fiscal general del Estado, Alvarito? Mi chico Alvarito, ¿cuándo le vais a pedir perdón? Pues ¿ahora qué? Vamos a recordar eso. Horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe
esa acusación tan grave y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? ¿Y a los españoles cuándo nos vas a pedir perdón tú? Por lo de tu hermano, por lo de tu mujer, por lo del fiscalito, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, es obligatorio y necesario que conozcáis lo de Félix Bolaños, si no, no se va a entender el relato. Así es que vamos con las reacciones. El Supremo procesa por primera vez en la historia de España a un fiscal general del Estado, pero el Gobierno confía plenamente en su inocencia. No he podido todavía leer el auto y por tanto no podré valorarlo en detalle. Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado. Desde luego el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado. Desde luego el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. García Ortiz no piensa dimitir pese al procesamiento dictado por el juez por un delito de prevaricación de secretos contra González Amador. Y el Gobierno ve compatible su continuidad como fiscal general del Estado, aunque esté procesado. Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación. Niegan además que la presidencia del Gobierno diera instrucciones al fiscal para filtrar datos del caso. Negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca. Feijóo afirma en sus redes sociales que es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones. El portavoz del PP pide que por dignidad García Ortiz dimita o sea apartado. Si tuviéramos un gobierno digno y si este gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo, ya a estas horas, estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado. Vox exige también la dimisión del presidente del Gobierno. Si nosotros tuviéramos un fiscal general procesado por revelación de secretos, no duraba ni medio nanosegundo. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Pero también él debería dimitir si tuviera un rastro de dignidad. Podemos considera que es un nuevo ataque al Poder Judicial, al que acusa de actuar siguiendo las órdenes de la derecha, y aprovechan la ocasión para cargar contra Ayuso. La consecuencia de eso no es que la señora Ayuso y su novio están en la cárcel, que es lo que debería pasar. La consecuencia es que el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo por unas filtraciones. Y es la consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo cuando se lo hacían a otros y a ti te beneficiaba electoralmente. Sumar deslegitima la decisión del alto tribunal y reafirma su confianza en García Ortiz. Julián. Bueno, lo primero, hemos recordado esa rueda de prensa o esa intervención del presidente en el que decía que quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado ahora por todo esto, pero lo más significativo para mí es cuando dice, no había ningún mensaje. Claro, lo sabía perfectamente, los había borrado todos. Parece ser que hemos conocido que pidió ayuda a servicios especializados del fiscal general del Estado para asegurarse de que no quedara ningún mensaje, lo cual en sí mismo ya es una, no sé si prueba, pero un indicio por lo menos de que algo trataba de ocultar. Yo no sé, yo borro los mensajes en mi WhatsApp o en mi teléfono, pues que realmente carecen de importancia, ¿no? Los demás ahí están, el que los quiera ver que los vea, ¿no? Luego vuelve a insistir Félix Bolaños en... Claro, hay que recordar que es triministro y uno de los 3 ministerios que ocupa, además del de presidencia, es el de justicia, ¿no? Y yo creo que de las palabras que ha utilizado Bolaños, claro, no son así exactas, pero podría llevar a que está diciendo algo parecido a que el juez Hurtado prevarica, ¿no? Porque está diciendo, y dice, entre defender, nuevamente insiste, en un defraudador confeso o tal, pero bueno, pues si el defraudador podemos ser cualquiera de nosotros que somos personas normales y corrientes de la calle. Yo mañana, o bien debido a un error, o bien debido a otra circunstancia, pues cometo un delito fiscal, le asumo o no le asumo, pero yo soy una persona que no significa nada, soy un individuo más de la calle, un particular. Este es el fiscal general del Estado. Como él dice, es la primera vez que ocurre en España. Claro, la primera, y esperemos que sea la última, ¿no? Sí, Xavier, estamos normalizando que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, insulte
a un juez, desprestigia al Tribunal Supremo, lo estamos normalizando. Esto no debería de ser normal y espero que este miércoles que haya una manifestación un poco en favor de la independencia judicial, o por lo menos una concentración de jueces, se insista mucho que este señor no está legitimado para ser ministro de Justicia, un señor que se dedica a insultar a los jueces. Por otro lado, ha hecho una afirmación que a mí me ha resultado muy falsa. Dice, en ningún caso de presidencia del gobierno ha salido una instrucción, pero él que sabe. ¿Él puede afirmar esto con total rotundidad? Yo creo que no. Y si lo hace es porque parece que está negando la mayor y blindándose en esa línea que comentaba usted del presidente del gobierno de bunkerizarle y negar absolutamente todo. Y como última reflexión, que también me parece muy grave, hemos visto a estas señoras de Podemos y otros más, incluso el Partido Socialista participa de esto, consideran legítimo que para ir contra un adversario político se utilicen los medios que haga falta. Es decir, volvemos otra vez a principios del siglo XX. El fin justifica los medios. Sí, sí. Es legítimo hasta cometer delitos. Para cuellos. Exactamente, vamos a eso. Y es una cosa que a mí me aterroriza. Si consideran normal que un fiscal pueda cometer hasta un delito tan grave como la revelación de secretos porque la ocasión lo merece, estamos en paracuellos. Y el problema es que no acabamos antes con ellos, como dice la Belarra. Vámonos a publicidad, 2 minutos, volvemos enseguida y continuamos con este asunto. Consecuencias. Ya hemos visto que él filtró, que él borró, que recibía instrucciones de la presidencia del gobierno, que esto es una operación de Estado. Todo eso ya lo hemos visto. Consecuencias del día a día. La señora fiscal Pilar Rodríguez va a ser separada en 15 días de la carrera fiscal y a él no le va a pasar nada, porque como le apoya el gobierno le van a tener ahí en el... Bueno, porque no está dentro de la carrera de fiscal general. Por lo tanto no se le puede aplicar el reglamento. Bien, ya lo decía Bolaños, su gran valedor, recursos todos los que se pueda, y entre los que se puede está el recurso al Tribunal Constitucional. Recurso de amparo, eso sí que le van a conceder, aunque se conceda uno de 100, a este se lo van a dar. Hombre, faltaría más, Alvarito. Salvemos al soldado Alvarito, dirá Cándido Conde. Y ese tema se va a eternizar, no esperen resultados en 1 año y medio, como poco, y al final pues ya veremos si Alvarito le da tiempo para hacer el último lavaje a un asunto que aprieta a Pedro Sánchez. ¿Esto lo veis así? Sí, ya lo han anunciado. Una cosa insólita es que en mitad de un proceso intervenga el Tribunal Constitucional. Ya lo están estudiando y analizando. Lo normal es que el Tribunal Constitucional, una vez que se ha pronunciado la justicia, ya en su caso pueda emitir la última sentencia. Pero en este caso parece que quieren acelerarlo todo para que en mitad del proceso, pues de algún modo lo puedan salvar a este señor. Vamos a ver cómo se lo van montando. En principio sería absolutamente insólito, pero ya parece que están anunciando que ese es el propósito. Entonces, a propósito de este último auto, contempla recursos, uno ante el propio juez, que es el recurso de reforma, posteriormente ante una minisala en el Supremo, una pequeña apelación, y a partir de aquí la intención es irse al Tribunal Constitucional y decir, oiga, esto tiene que paralizarse de manera inmediata. Y sobre lo que ha comentado sobre que la fiscal tiene que estar separada del servicio, lo ordena el reglamento en cualquier relación con cualquier funcionario, una persona que está procesada, es decir, que hay un juez que dice que eres un presunto delincuente y que tienes que someterte a un juicio, entonces no puedes ir a trabajar porque tienes que ir al juzgado y someterte a tu juicio. Pues eso lo ordena el testamento. Pero lamentablemente este señor, pues al ser un puesto político el que tiene él, pues parece que se libran de un poco de todo, pero por dignidad y, hombre, yendo del brazo de su compañera, pues los dos tendrían que estar en la misma condición, es decir, separados al menos temporalmente del servicio mientras se encuentran en esa situación. En el caso de él, evidentemente, jamás debía de retomar el puesto en el que se encuentra y poner a otra persona que lo pueda hacerlo de igual manera. En cualquier caso, lo que yo siempre digo, la oposición tenía que promover una reforma legislativa para que ese régimen de un fiscal como de sala, como es esta señora, se aplique también al jefe superior sin ningún tipo de duda. Dice nuestro amigo Alberto, yendo del brazo de su compañera, que es la teniente fiscal, sí. No, él tiró del brazo de su compañera. Sí. O se lo retorció. Y le dijo, ven aquí, mira, te voy a decir lo que tenemos que hacer. Yo creo que ella prácticamente lo ha reconocido en sus declaraciones, ¿no? Por supuesto no reconoce que fue que lo filtró, pero sí que
recibió las instrucciones del fiscal general del Estado, ¿no? Luego, el segundo tema, de lo que decía también, de que sería la primera vez que el Tribunal Constitucional analice algo previo que no ha tenido, una sentencia de los tribunales en última instancia, que es el Supremo, ¿no? Los que estudiamos Derecho en su momento, ¿verdad?, quedaba muy claro, y los que tenemos además algún conocimiento jurídico, nunca jamás el Tribunal Constitucional ha aceptado a trámite una solicitud de un tema que no haya sido, que no tenga sentencia firme en la última instancia, que es el Supremo. Es una exigencia de la ley orgánica del Tribunal Estudiamos eso, ¿no? No estoy equivocado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero ya sabes que si no conviene a Pedro, se cambia. Asunto de mucho interés. Aldama, el día grande de Ofelia la espía, de fontanera o no fontanera o pocera, me da igual, salió muy malhumorado de aquel hotel y dijo: se van a enterar Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Hoy ha pasado por el programa de Carlos Herrera y ha dado detalles de qué estaba hablando, y por lo que parece él ha oído hasta las grabaciones, así es que las destripa, hace un spoiler de lo que va a venir a continuación, que os va a explicar algo en lo que os insisto desde hace semanas. Hay miedo, rezuma el miedo por las paredes de la Moncloa, por esto que vais a ver. Van a salir más grabaciones, van a salir más cosas muy comprometedoras, incluso de, bueno, pues uno de los empresarios diciéndola que si el presidente, no dice el presidente, pero dice que si Pedro está enterado. Yo he escuchado esa conversación que te estoy diciendo ahora. Ella le dice: sí, Pedro está enterado. Este empresario le vuelve a decir: pero Pedro, estamos hablando del mismo Pedro, y ella le dice: ya te he dicho que sí, el presidente está enterado de todo. El presidente, Pedro el presidente, ya eso es lo que temen en Moncloa. Claro, esto ya liga a la pocera, Ofelia, la liga con Pedro. Cuidado, cuidado, que al final Pedro está detrás de todos los urdimientos. Pero no importa, los más fieles quedan 4, pero los más fieles siguen en lo suyo, en que la pocera Leire pues ya no milita en el partido. Absoluta, serenidad absoluta, y el tiempo va a poner todo en su sitio. Hombre, el Partido Socialista, creo que esta señora ya no milita en el Partido Socialista, pero tranquilidad absoluta. Yo, desde luego, cuanta más luz y más taquígrafos y más transparencia haya, mejor para todos. Seguramente aprendamos una lección colectiva, y es que un gobierno no se tiene que dedicar a hacer guerras sucias, como hizo el gobierno del Partido Popular. Que sí, que en el pozo es buena la luz. Si no te das unos cabezazos, que para qué. Sí, ya se dio de baja de la militancia del Partido Socialista por una razón: para archivar el expediente. Tiene un expediente abierto contra esta militante, ya no es militante, se archiva. No tenemos nada que decir desde el Partido Socialista porque es una ciudadana anónima. Es una ciudadana anónima. Yo creo que, o sea, nadie puede entender que un empresario se reuniera con esta señora y hablara en esos términos si ese empresario al menos no sospechaba que esta señora tenía detrás el máximo nivel del gobierno, no sé, decir, no solamente un Santos Cerdán, sino en última instancia estaba el propio presidente del gobierno. No sé en qué medida ella podía tener instrucciones en tal o cual sentido, pero la gente se sentaba con ella pensando que esta era la realidad. Habría que ver y analizar si de esas conversaciones que ella tuvo salió algo. Salió algo, bueno, por ejemplo, este empresario, Javier Pérez Doncet, que estaba en la prisión, salió de prisión. No lo sé, por poner una hipótesis, pero convencido de que esas negociaciones que ella tenía, de ahí salían cosas y a continuación los fiscales hacían esto, lo otro, lo demás allá. Y no tiene otra justificación sentarse con esta señora, si no es para hablar o de correos o de estos otros asuntos que tienen que ver con la fontanería del PSOE. Julián, pero fijaros, todo está muy medido, porque acaba de decir, bueno, se ha instrumentado de momento una baja voluntaria que ella ha solicitado, temporal, aclaró en sus declaraciones, sí. Es decir, que no la da como definitiva porque piensa volver, ¿no? Pero no es tampoco casualidad que haya pedido la baja, y por eso digo que está muy medido, porque si es el partido el que la da de baja como consecuencia de un expediente, no puede solicitar la reincorporación hasta transcurridos 2 años. Por tanto, esto es, bueno, pues date de baja, además de que es una apariencia de que estamos desvinculados, ya lo arreglaremos y oye, igual dentro de 6 meses vuelves, claro, vuelves, pero
no a seguir con el libro de investigaciones que está preparando, ¿no? Si lo vuelves a ocupar un cargo público, como el que tuvo en Correos, a tener un salario, a vivir de presupuesto, ¿no? Entonces, y luego yo de Aldama, si me lo permitís, decir una cosa más, ¿no? Sí, yo comprendo que la estrategia normal es ir sacando pasito a pasito, trocito a trocito, ¿no? Pero yo de verdad estoy empezando a aburrirme. Yo creo que lo mejor es, oiga, ponga usted todo, iba a decir la mierda, ¿no? Encima de la mesa y que sea lo que Dios quiera. A ver si el búnker resiste, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Aldama. Y yo quería hacer una reflexión también sobre esta señora que está todos los días en medios de comunicación. Se ha recorrido todos los medios de comunicación haciendo reflexiones, observaciones. Esta señora, que es un soldado del Partido Socialista, conociendo un poco cómo conozco la política, estoy convencido que tiene al PSOE dándole el visto bueno a este tipo de operaciones. ¿Y qué interés tiene el PSOE en que esta señora salga, que le hablemos de ella? Desviar nuevamente la atención. Desde que está esta señora en la televisión hablamos de ella y, bueno, comentamos esto, lo otro, demasiado, y no hablamos de lo importante. Lo importante es que detrás de ella hay una estructura que se está comiendo todo el Estado de Derecho, dirigida por este señor. Y esta señora es una mensajera. Si te parece que hablamos poco de esa estructura, vamos a seguir ahora. No, digo en general, los medios de comunicación que le están dando entrada. Por ejemplo, ¿quién visitaba a Aldama en Soto del Real cuando estaba allí encarcelado y era capaz de entrar y hablar con él, sugerirle cosas al oído? Si te callas, te sacaremos de la cárcel. Luego él pactó con la Fiscalía y se adelantó gracias a su abogado, que es bastante hábil, un tal Choclán. Pero es curioso que fueron a verle dos que no se registraron. Ni el parador de Teruel. Ahí entra el que quiere, por lo que parece, ¿no? Esto es bastante curioso. A mí me llama la atención. También me ha llamado la atención lo nerviosa que estaba. Me ha llamado mucho la atención esta señora tan malcarada que nos quitamos del gobierno hace tan poco y ahora es vicepresidenta europea, Teresa Rivera, reconoce que se vio con Aldama para proyectos que tenían que ver con la España vaciada. Luego, si acaso, lo vemos más a fondo. Pero es que aquí, don Julián, me exige que hablemos de la juez Viedma, de la juez de Badajoz. Bueno, vamos a hablar de la juez de Badajoz. Entonces, le han pedido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Vamos a ver, esto, la golfada del tal Gallardo, se habla tanto en las redes sociales del lío de Gallardo con el hermano del presidente que yo ya no sé qué pensar, la verdad. Pero lo importante para no defraudar a don Alberto Serrano es que la señora instructora dice que es fraude de ley eso de llevar como si fueran una regala de amigos al notario, a renunciar todos el mismo día y en el mismo notario, para que él se pueda colar en el Parlamento y eludir el ser juzgado por el juez que le tocaría como ciudadano si no fuera aforado. Vamos a verlo. La jueza Beatriz Viedma eleva al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo al considerarlo fraude de ley. La jueza cree que es una maniobra irregular que el líder del PSOE extremeño consiguiera su acta de diputado horas antes de que dictara la apertura de juicio oral. Para Viedma no es el momento en el que Gallardo ha adquirido la condición de aforado, sino la forma y la finalidad buscada. Y es que para que el líder de los socialistas extremeños pudiera entrar en la Asamblea de Extremadura, una persona ha tenido que dimitir y otras 4 renunciar de forma conjunta al acta que les pertenecía antes que a Gallardo. La jueza pide al Supremo que tenga en cuenta este movimiento exprés. Viedma detalla en su auto que el aforamiento no solo atenta contra el derecho al juez ordinario, sino que también causará perjuicios a la propia tramitación de la causa. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura deberá decidir si asume la causa y si el aforamiento de Gallardo fue una maniobra para evitar procedimientos judiciales ordinarios. Por su parte, Gallardo considera una extralimitación la nueva decisión de la jueza. La ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también como persona. Como persona, como diputado o como entregante de empleos para el hermano del presidente. Julián. Pero ¿quién duda que esta actuación, en la forma en que se ha hecho, con la velocidad que se ha hecho, con 4 personas que han renunciado a saltar al puesto con el mismo acta en el mismo notario a la misma hora, todos,
está orquestado, es un fraude de ley y como su propio nombre indica, un fraude de ley eso es utilizar la ley por la puerta de atrás para conseguir un fin que no se corresponde con el previsto con la ley. Es lo que ha hecho, ni más ni menos. Y ha hecho muy bien la juez Viedma en elevar al tribunal, por supuesto, no podía hacer otra cosa al estar aforado, al haber conseguido el aforamiento, elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero haciéndole constar al Tribunal Superior, el Tribunal Superior de Justicia, oiga, yo pienso esto es un fraude de ley, diga usted si acepta la elevación del tal o si por el contrario debe volver al juez predeterminado por la ley que es ella. Ahí en eso el PP nos traicionó, a ti y a mí, Julián. Sí, el objetivo es muy claro. No es que le juzgue el juez que le corresponde, sino que juzgue el juez, el tribunal que le interesa, en este caso el Partido Socialista. Recordemos que Sala Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, composición, designación, todo por directamente políticos, bien directamente la Asamblea o bien el Consejo General del Poder Judicial, sin que sean puestos de carrera en el que pueda concurrir un juez normal, por así decirlo, sino tiene un filtro tremendo. Y ese tribunal es el que escogen para que les juzgue. Yo, por ese sentido, tengo que felicitar, en este caso, al Grupo Parlamentario Vox de Extremadura, que acto seguido propone que renuncien al aforamiento todos los diputados de la Asamblea de Extremadura y que se reforma el Estatuto de Autonomía para quitar esta aberración jurídica. Pero la única que podía haber parado esta operación se llama María Guardiola. Por supuesto, por supuesto. Levantando las Cortes y convocando elecciones. Efectivamente. Precisamente me comentaba Julián Salcedo y tiene toda la razón. Justo antes de tomar posesión, esta señora podía haber disuelto la Asamblea, haberlos mandado a todos a casa y a continuación nuevas elecciones y que se presente este señor Gallardo, el número 1 de la lista por Badajoz, y que le voten en su caso los ciudadanos para aforarle. Pero eso era un riesgo que la clase política normalmente no asume. ¿Cuál es el riesgo? Pues a lo mejor de perder las elecciones o tener que, yo qué sé, montar esa campaña en el verano. Ha sido una pena, es una oportunidad perdida. Siempre que se habla de qué podemos hacer como Partido Popular, la oposición, pues mire, no consentir este tipo de cosas. Y me pareció una auténtica vergüenza que ella dijera, esto es un fraude de ley, pero si tú podías haberlo evitado, señora Guardiola, tú podías haberlo evitado si consideras que ese señor es indigno para tomar el puesto, a continuación disuelve la Asamblea, ten ese valor. Y luego ya sométete a lo que digan los extremeños convocando elecciones. Pero a la clase política le falta ese puntito, yo creo, de, no sé, como de coraje o de aventura para tomar ese tipo de decisiones que tanta falta hacen, la verdad. Por cierto, Alberto Serrano, que sepas que Ábalos ha estrenado un canal propio de YouTube. Dice que para tirar de la manta y para ajustar cuentas con el PSOE. El programa se podría llamar Las Sobrinas de Ábalos, pero sí. No. Creo que se va a llamar La Casa en el Aire. Sí, ¿sabes lo que pasa, Xavier? No sé a qué casa se debe referir. Conozco estos ambientes, Xavier. Entonces, una persona cuando está en la política, y más en el caso de Ábalos, nadie quiere absolutamente nada. Entonces, pero se lleva una cosa muy buena, que son las redes sociales que arrastraba como político. Entonces, este señor puede tener seguidores a porrillo. Y cualquier cosa que haga este señor, cualquier programa que lance, pues evidentemente va a tener audiencia y va a tener seguimiento y probablemente incluso hasta las propias televisiones puedan comprar esas imágenes. Lo que busca es, una vez más, rentabilidad económica. Y lleva a las sobrinas, seguro. Busca ser un influencer del tema, decir paridas, que la gente se ría o lo que sea, y él, clean, a ir cobrando. Bueno, vamos con la Ribera. Ahora sí, definitivamente, porque dice que sí, que se vio una vez con Aldama, que venía Aldama con el de Air Europa, para hablar de un proyecto en relación con la España vaciada, que conoce a Koldo pero poco, un poquito, solo de vista, y que, bueno, lo que dice sobre Begoña Gómez es de traca. La vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra admite en el Senado que se reunió una vez con Víctor de Aldama, pero solo porque acompañaba a Javier Hidalgo para hablar sobre una iniciativa sobre la España vaciada. En efecto, yo conocí a este señor Víctor de Aldama en calidad de acompañante, de integrante del equipo de personas que vinieron con el consejero delegado de Globalia a una reunión en julio de 2020. En la comisión de investigación sobre el caso Koldo,
La exministra de Transición Ecológica ha negado que la esposa del presidente, Begoña Gómez, estuviera presente en esa reunión. No, no es cierto. Y que ésta participara en el rescate de Air Europa. No tengo ni idea de qué es lo que hizo la señora Begoña Gómez. Hasta donde yo conozco a la señora Begoña Gómez, lo que me dicen, ha sido una persona sumamente prudente y discreta y no ha participado en decisiones del Gobierno porque obviamente no forma parte del Gobierno. Tras ese encuentro, Rivera admite que recibió los mensajes que Aldama escribió en calidad de asesor de Hidalgo y asegura que desde entonces no volvió a encontrarse ni a hablar con él. La vicepresidenta se ha desmarcado también del caso de hidrocarburos y de la licencia concedida a Villafuel. Mi relación con este proyecto, en el de hidrocarburos, fue igual a cero. Es decir, yo me entero de la existencia de esa licencia cuando se hace público el fraude de hidrocarburos de esa compañía en la que parece ser que el señor Víctor de Aldama está involucrado, con un fraude fiscal de 182 millones de euros y evidentemente pido información al Ministerio. La exministra ha negado las declaraciones de Aldama de haberse reunido con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en su viaje a España a principios del 2020, pese a tener prohibido pisar suelo europeo. Pero hombre, siendo ministra y siendo que el fraude de hidrocarburos es una tradición como el pecado original, en España ha habido fraude de hidrocarburos desde antes de crearse CEPSA, en tiempos de... Pues digo yo que la ministra tendría que saber a quién se le daba y a quién no licenciar, siendo que Villafuel no cumplía ninguna de las coordenadas necesarias. Pero bueno. No, el intento de ella es no mancharse. No, yo estoy por encima del bien y el mal, yo soy comisario europeo. No, perdóname. Tú has formado parte de un gobierno que es absolutamente una auténtica vergüenza. Y si no te has marchado y has estado allí, te llevarás esa indignidad hasta el final de tu vida. Está clarísimo. Fijaros que las fechas y las personas cuadran exactamente, porque ha fijado la fecha en julio de 2020, donde estaba todo. Las personas, Hidalgo y Aldama. Y luego habla de la licencia y de, bueno, es verdad que el fraude en hidrocarburos es una constante en este país de hace muchos años, ¿verdad? Hay mucha gente implicada. Los 158 millones de euros, esto es pecata minuta, es lo de menos, ¿no? Si el problema no es que haya concedido la licencia de una forma más o menos fraudulenta, es cómo la ha conseguido, en qué plazo la ha conseguido y por qué caminos la ha conseguido. Si esa es la verdadera, eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Que luego la licencia la hayan utilizado para cometer un fraude, esa es la consecuencia. Pero lo primero es cómo le han concedido la licencia de esa forma tan rápida. Si se consiguió en 1 mes y medio, 2 meses, cuando se tardan más de 1 año, 2 años. Sin cumplir los requisitos. Claro, bueno, eso por supuesto. Porque luego la han apretado un poquito por ahí y dice, bueno, esto habrá que hablar con otros ministerios, lo que a nosotros compete, no tuvimos nada que ver, y en fin, como si esa fuera la causa de que ella pueda sentarse ahí y decir que no sabía nada de todo esto. Más cosas. Hombre, pues que sepan que Hacienda le aplazó pagos importantes, 66 millones de euros, a la firma, a la empresa que compró la casa a José Luis Ábalos. Se llama Have Good Time, que te vaya bonito, y estaba en la trama del fraude del IVA con los hidrocarburos, pero a esta, no sé si con sobre de por medio, si utilizando al número 2 de María Jesús Montero o no, pero alguien le aplazó los pagos de 66 millones. Hay que tener muchas, no aldamas, sino aldabas, para que te aplacen un pago así. Me gustaría conocer ese expediente de aplazamiento, porque, claro, las deudas y los aplazamientos que se conceden tienen que estar previamente avalados, o depositas o avalas, ¿no? 66 millones es mucho dinero, O sea, esto no es fácil que muchos bancos te concedan el aval. Y te cuestan poco. Ni tengas para depositarlo, ¿no? Y no es gratis, ¿no? Pero bueno, lo que es evidente es que ya sabemos que cualquiera de los que debamos 66 millones a Hacienda nos los van a aplazar. Lamentablemente, don Sassi, el poder es esto, tomar decisiones que al final tienen una gran trascendencia económica. Y el poder dictatorial, arbitrario, caprichoso es esto, con mis amigos y a quien me da la real gana. Bueno, hoy han hecho un intento interesante en el debate, que es buscar las medias de las encuestas y ver dónde estamos y sobre todo con qué nos tenemos que comparar. Y esa media de los sondeos recientes
le dan al PP y a Vox una mayoría idéntica a la que tuvo Mariano Rajoy en las elecciones generales del 2011. Así es que no es que hayamos avanzado mucho más después de eso, Alberto, la verdad. Sí, pero Xavier, esto es con la ley electoral actual. Precisamente ayer salía un artículo de Iván Redondo, que no es un cualquiera, que decía que entre los objetivos de Pedro Sánchez era cambiar la ley electoral. Y de eso mete un dato. La actual Constitución dice que son entre un mínimo de 350 diputados, pero permite elevarlos a 400. Imaginémonos que de esos 450 más, parcialmente fueran para Cataluña y el País Vasco, porque, oye, su singularidad lo merece. Pues imaginémonos presentarnos en ese escenario en las elecciones. Algo está tramando, y ya lo estaba contando, ni más ni menos que Iván Redondo en un artículo que salió el otro día. Pues sí, no solo porque lo diga Iván Redondo, sino que efectivamente es una ley orgánica que se puede cambiar por mayoría absoluta. Claro. ¿Cómo va a conseguir? Y potencia Cataluña y el País Vasco, porque me da la gana. ¿Ya están potenciados? Pues todavía más. Claro. Lo que pasa es que tendremos que preguntarnos si el PNV y los independentistas, ERC, Junts per Cat, etcétera, estarán de acuerdo por esa modificación, porque puede que le favorezca en este caso al Partido Socialista para volver a formar gobierno, pero en la siguiente legislatura puede penalizar a los independentistas de forma muy notable. Bueno, el problema de fondo es que el PSOE más Sumar y más Podemos apenas llegan a 137 escaños. Y a eso o se le busca una solución antinatura o es esperar y verte morir, ¿no? No tiene arreglo. Pero solamente el mero hecho que estén tratando de cambiar las leyes, las reglas del juego de una democracia en mitad del partido para favorecerle, es que a mí me parece es inaceptable en un país democrático. Una más. Ya no me escandaliza nada de todo eso, ¿no? Sí. ¿Verdad que no? Bueno, pues alguna cosita más del día de hoy. El PSOE dice que forzó la salida del que era jefe de innovación de Correos durante 10 años, el hombre ahí innovando, pintaba los sellos, los recortaba incluso, y dijeron, va, vete, pírate de aquí que tenemos que colocar a la espía, a Leire Díaz. Y así fue en tiempos cuando gobernaba Correos Juan Manuel Serrano, sí. el marido de una personaje del PSOE muy conocida, con la que parece que Leire Díaz se llevaba muy bien. Isaura Leal, te acordarás de ella, ¿verdad? Sí, claro. Estaba refugiada ahí en la mesa del Congreso representando, como no, a Pedrito Pedro. Y a propósito de lo que comenta, una última reflexión, estaban diciendo, hemos dado como primera noticia, que se están buncarizando, pero es que la democracia no va de eso, Xavier, la democracia va, que repetirlo porque estamos normalizando cosas que no lo son, es yo presento un programa electoral, y a partir de aquí trato de cumplirlo, entonces que no puedo cumplirlo, pues tendré que renovarlo, pues no. Ahora va de bunkerizarse y aguantar hasta el final. En su caso, nuevas elecciones, cambiando la regla del juego, lo que haga falta. Sí, la canción de moda es Resistiré, la que más suena ahora en los pasillos de la Moncloa. No tenemos tiempo para más, si acaso para que agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sus opiniones sobre todo, y a ustedes su paciencia e interés. Eso sí, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. El instructor del Supremo, Ángel Luis Hurtado, determina que le parece que el fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid son autores de un supuesto delito de revelación de secretos. Y eso en base a un criterio, el que fue la presidencia del gobierno la que les dio indicaciones para que actuaran de esa forma. El instructor aprecia que el fiscal general filtró a un medio de comunicación información privada del contribuyente, en este caso el pareja de Ayuso, por razones exclusivamente políticas, según concluye este auto del instructor de la causa. Es un auto muy pormenorizado en el que además se considera que el motivo para que el fiscal general actuase fue ganar el relato, y eso es una ambición de carácter claramente político. Álvaro García Ortiz no piensa dimitir y ahora nos enfrentamos a los recursos, a un largo periodo hasta que se acabe o no sentando en el banquillo a Álvaro García Ortiz. Incluso ese periodo podría tener una fase pues
no deseable en el Tribunal Constitucional que maneja Cándido Conde Pumpido. Y el Gobierno, por su parte, niega haber dado instrucciones a Álvaro García Ortiz y reitera hoy su compromiso y su confianza plena con Álvaro García Ortiz. Él, ya lo han escuchado, no piensa dimitir, cree que su deber es seguir en la institución para protegerla. Partido Popular y Vox piden su inmediato cese y señalan directamente a Pedro Sánchez. El Supremo procesa por primera vez en la historia de España a un fiscal general del Estado, pero el Gobierno confía plenamente en su inocencia. No he podido todavía leer el auto y, por tanto, no podré valorarlo en detalle. Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado. Desde luego, el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Álvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar. García Ortiz no piensa dimitir pese al procesamiento dictado por el juez por un delito de prevaricación de secretos contra González Amador. Y el Gobierno ve compatible su continuidad como fiscal general del Estado, aunque esté procesado. Es perfectamente sostenible en un Estado de Derecho, con presunción de inocencia, con un auto que es el que conocemos hoy, que no es firme, que cabe al menos reforma y apelación. Niegan además que la presidencia del Gobierno diera instrucciones al fiscal para filtrar datos del caso. Negar rotunda y categóricamente esto. Esto no sucedió nunca y lamento muy mucho que el Tribunal Supremo haga una afirmación tan grave sin ninguna base probatoria, porque esto no sucedió nunca. Feijóo afirma en sus redes sociales que es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones. El portavoz del PP pide que por dignidad García Ortiz dimita o sea apartado. Si tuviéramos un gobierno digno y si este gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo, ya a estas horas, estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado. Vox exige también la dimisión del presidente del Gobierno. Si nosotros tuviéramos un fiscal general procesado por revelación de secretos, no duraba ni medio nanosegundo. Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Pero también él debería dimitir si tuviera un rastro de dignidad. Podemos considera que es un nuevo ataque al Poder Judicial, al que acusa de actuar siguiendo las órdenes de la derecha, y aprovechan la ocasión para cargar contra Ayuso. La consecuencia de eso no es que la señora Ayuso y su novio están en la cárcel, que es lo que debería pasar. La consecuencia es que el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo por unas filtraciones. Y es la consecuencia de no haberles parado los pies a tiempo cuando se lo hacían a otros y a ti te beneficiaba electoralmente. Sumar deslegitima la decisión del alto tribunal y reafirma su confianza en García Ortiz. Bueno, hasta llegar al día de hoy, Álvaro García Ortiz ha ido saltando de escándalo en escándalo. Desde su nombramiento allá por agosto de 2022, su varapalo más sonoro ha sido la anulación del ascenso a Dolores Delgado a fiscal de sala. El Supremo le acusó de desviación de poder por ponderar su amistad con la exministra sobre la experiencia del otro aspirante al puesto. Este nombramiento y su clara afinidad política con Moncloa fueron determinantes para que el CGPJ le retirase su plácet. El órgano de los jueces calificó por primera vez en la historia como no idóneo a un fiscal general del Estado. Su procesamiento por el caso del novio de Ayuso ha terminado ya por minar el poco prestigio que le quedaba a esta institución. García Ortiz se enfrenta ahora a 4 años de cárcel y 5 de inhabilitación. No por esperado, el drama es menor. La investigación sobre el fiscal general del Estado ha acabado y su procesamiento queda pendiente de los recursos que van a venir, seguro, porque le están considerando ejemplar. Eso quiere decir que le van a defender hasta el final. Él no tiene intención ninguna de dimitir y el Gobierno lo apoya. Aún, incluso sin leer, como decía hoy Félix Bolaños, el auto del instructor Ángel Luis Hurtado. El Gobierno lo esperaba, pero no tanto, no en este tono tan interpretativo que vincula el delito de revelación de secretos que se le imputa tanto a Álvaro García Ortiz como a la fiscal de Madrid con la presidencia del Gobierno, quien les había indicado que actuaran de esa forma. Lo relevante es que el instructor del Supremo sitúa a la presidencia del Gobierno como la inspiradora de la filtración que presuntamente realizó García Ortiz, al que se le reprocha el borrado de los mensajes de sus dispositivos móviles. Recuerden que la acusación
Popular incluye, entre otros, al Colegio de Abogados de Madrid, que considera insoportable que un fiscal general haya enviado a los medios de comunicación la vida privada de un contribuyente. Félix Bolaños dice, insisto, sin haber leído el auto, que va a haber recursos de reforma, de apelación y quién sabe si no de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que dejaría que se acabe sentando o no en el banquillo, en manos de Cándido Conde Púmpido y de esa institución tan politizada que es el Constitucional. Y la juez investiga al hermano de Pedro Sánchez, ve fraude de ley en el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo. Cree que ese salto a la Asamblea de Extremadura obedece a un plan organizado y preconcebido y le acusa de utilizar las instituciones públicas en su propio provecho. Insta al Supremo la juez a que se pronuncie y pide quedarse ella con el resto de la causa. La jueza Beatriz Viedma eleva al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo al considerarlo fraude de ley. La jueza cree que es una maniobra irregular que el líder del PSOE extremeño consiguiera su acta de diputado horas antes de que dictara la apertura de juicio oral. Para Viedma no es el momento en el que Gallardo ha adquirido la condición de aforado, sino la forma y la finalidad buscada. Y es que para que el líder de los socialistas extremeños pudiera entrar en la Asamblea de Extremadura, una persona ha tenido que dimitir y otras 4 renunciar de forma conjunta al acta que les pertenecía antes que a Gallardo. La jueza pide al Supremo que tenga en cuenta este movimiento exprés. Viedma detalla en su auto que el aforamiento no solo atenta contra el derecho al juez ordinario, sino que también causará perjuicios a la propia tramitación de la causa. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura deberá decidir si asume la causa y si el aforamiento de Gallardo fue una maniobra para evitar procedimientos judiciales ordinarios. Por su parte, Gallardo considera una extralimitación la nueva decisión de la jueza. La ley nunca puede ser fraude de ley. Inmiscuirse en las decisiones de un partido político me parecen graves. Juzgar y prejuzgar sin ningún elemento de base jurídico me parece una extralimitación. Estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado en mis derechos también como persona. Nuevo episodio del drama Víctor de Aldama, el comisionista. Nos habíamos quedado el día grande de Leire Díez en el hotel en el que cuando aparece él empieza a amenazar: os vais a enterar, Santos Cerdán, os vais a enterar, presidente del gobierno. Y bueno, le empujaron, tal, bueno, aquello quedó como quedó. La respuesta a eso, o el avance de su respuesta a eso, hoy en el programa de Carlos Herrera, donde ha dicho que conoce 2 grabaciones, incluso las ha contado, las ha destripado completamente, ya conocemos todos que llevan esas grabaciones. Leire Díez hablando con alguien al que quiere convencer de intercambiar determinados servicios del Estado por mierda, le dice que, bueno, esto lo sabe Pedro, y el que pretende dudar le pregunta: ¿pero estamos hablando del mismo Pedro? Y ahí es cuando dice Leire Díez: estamos hablando del presidente del gobierno. Van a salir más grabaciones y van a salir más cosas muy comprometedoras, incluso de, bueno, pues uno de los empresarios diciéndola que si el presidente, no dice el presidente, pero dice que si Pedro está enterado. Yo he escuchado esa conversación que te estoy diciendo ahora. Ella le dice: sí, Pedro está enterado. Este empresario le vuelve a decir: pero Pedro, estamos hablando del mismo Pedro. Y ella le dice: ya te he dicho que sí, el presidente está enterado de todo. Y la exministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reconoce un encuentro con Víctor de Aldama para tratar un proyecto sobre la España vaciada. Lo ha hecho hoy en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, donde niega haberse visto con él en varias ocasiones, como él mismo ha confirmado. Esas reuniones habrían sido, según Víctor de Aldama, para que ella interviniese en la concesión de una licencia de hidrocarburos. Ella niega haber intervenido y asegura que todo se hizo sin ninguna irregularidad. La vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra admite en el Senado que se reunió una vez con Víctor de Aldama, pero solo porque acompañaba a Javier Hidalgo para hablar sobre una iniciativa sobre la España vaciada. En efecto, yo conocí a este señor Víctor de Aldama en calidad de acompañante, de integrante del equipo de personas
que vinieron con el consejero delegado de Globalia a una reunión en julio de 2020. En la comisión de investigación sobre el caso Koldo, la exministra de Transición Ecológica ha negado que la esposa del presidente, Begoña Gómez, estuviera presente en esa reunión. No, no es cierto. Y que ésta participara en el rescate de Air Europa. No tengo ni idea de qué es lo que hizo la señora Begoña Gómez. Hasta donde yo conozco a la señora Begoña Gómez, lo que me dicen, ha sido una persona sumamente prudente y discreta y no ha participado en decisiones del Gobierno porque obviamente no forma parte del Gobierno. Tras ese encuentro, Rivera admite que recibió los mensajes que Aldama escribió en calidad de asesor de Hidalgo y asegura que desde entonces no volvió a encontrarse ni a hablar con él. La vicepresidenta se ha desmarcado también del caso de hidrocarburos y de la licencia concedida a Villafuel. Mi relación con este proyecto, en el de hidrocarburos, fue igual a cero. Es decir, yo me entero de la existencia de esa licencia cuando se hace público el fraude de hidrocarburos de esa compañía en la que parece ser que el señor Víctor de Aldama está involucrado, con un fraude fiscal de 182 millones de euros y evidentemente pido información al Ministerio. La exministra ha negado las declaraciones de Aldama de haberse reunido con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en su viaje a España a principios del 2020, pese a tener prohibido pisar suelo europeo. Y la derecha saca músculo tras los últimos escándalos del Gobierno y, según el debate, tendría claras opciones de gobernar. El Digital ha hecho una media de las últimas encuestas publicadas y otorga a la suma de PP y de Vox el mismo resultado que obtuvo Mariano Rajoy en el año 2011. Feijóo y Abascal podrían llegar a los 189 diputados según las estimaciones más optimistas. El debate sitúa al PSOE con un 28,7%, algo por debajo de las últimas generales, pero aún resistiendo a la espera de que las próximas encuestas valoren el caso Fontanera. Sumar y Podemos habrían perdido en 2 años la mitad de sus escaños. Y en la página de Internacional, Israel ha asaltado el barco de la Flotilla de la Libertad, barco llamado Malin, en el que viajaba Greta Thunberg, con ayuda para Gaza. Los activistas han sido detenidos por Israel, que anuncia que pronto serán devueltos a sus países de origen. En Israel, por cierto, al barco le llaman el yate Selfie. España ha protestado por la detención de uno de sus nacionales, el activista español Sergio Toribio, con el que Exteriores afirma estar en contacto. El gobierno español ha convocado al segundo de la Embajada de Israel en Madrid para protestar por esta intervención de las Fuerzas Armadas israelíes y por la detención del ciudadano español. Y Colombia sigue conmocionada después del intento de asesinato de este fin de semana a Miguel Uribe, el candidato presidencial conservador. Un joven, un menor de 15 años, le disparó 2 veces en la cabeza mientras este se encontraba en un acto de campaña en Bogotá. En estos momentos, este joven que ha sido detenido está dispuesto a colaborar con la justicia y asegura que dará nombres y números de teléfono. Su esposa publicaba en las últimas horas un comunicado en el que aseguraba que su marido necesitaba un milagro. Él sigue ingresado con pronóstico reservado. La familia presentó una denuncia contra la Unidad de Protección de Seguridad por no haberse preparado suficientemente. Que tiene. Segundo, salud mental, el principal problema en Bogotá, en Colombia. Es el momento en el que Miguel Uribe Turbay, senador de Colombia y precandidato a las elecciones presidenciales del país, sufre un intento de asesinato. Ha recibido varios impactos de bala, alcanzándole la cabeza y el cuerpo. Los hechos han tenido lugar durante un mitin político. Tras lo ocurrido, fue trasladado al Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá. El político ha sido operado de graves heridas y, según el informe hospitalario, su estado de salud es de máxima gravedad y tiene un pronóstico reservado. El alcalde de Bogotá ha confirmado la detención de un menor de 15 años como presunto autor del atentado. Tras su detención, el joven dijo que iba a colaborar dando nombres y números de teléfono. La policía continúa la investigación para esclarecer lo ocurrido y buscar posibles cómplices. Y por tanto aquí todas las hipótesis están abiertas, la investigación hasta ahora comienza con los primeros indicios. Y por tanto la primera responsabilidad del Estado, de sus instituciones, es cuidar la vida del menor, porque es un niño. Y así nos parezca terrible, los niños se cuidan en Colombia.
María Claudia Tarazona, mujer de Uribe, utilizó la cuenta del político pidiendo oraciones para su marido y que Dios guiase las manos de los médicos que le iban a operar. Después de la intervención, que fue exitosa, la propia mujer informó a sus allegados de la situación y agradeció las oraciones. Quiero darle las gracias a cada uno de los colombianos que ha sido solidario conmigo, con mis hijos y con mi familia. Miguel sigue luchando fuertemente por su vida y les pido a cada uno de ustedes que sigamos en oración fuerte. Este ataque a Miguel Uribe se une a otros atentados perpetrados contra dirigentes conservadores, como el que sufrió Donald Trump cuando era candidato presidencial mientras daba un discurso durante un mitin político en Pensilvania. La bala le rozó la oreja, salvó la vida por centímetros. Jair Bolsonaro, cuando era candidato a la presidencia de Brasil, sufrió una puñalada provocándole 3 heridas en el intestino delgado y una herida en una vena del abdomen. O el caso de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, que fue asesinado mientras daba un discurso en la ciudad de Nara. Recibió varios disparos por la espalda. Hoy ha podido materializarse el intercambio de prisioneros de menos de 25 años, negociado y pactado entre Ucrania y Rusia el pasado 2 de junio en Estambul. Hasta ahora no se ha podido hacer porque se cruzan acusaciones un país y el otro sobre supuestos retrasos porque no querían aceptar los canjes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado a través de sus redes sociales que este es solo el inicio y que en el futuro va a haber nuevas fases que van a afectar a más de esos jóvenes que van a poder volver, en este caso los que ven ustedes, a Ucrania. Bueno, ¿y qué me dices del viaje mitad en Elcano, mitad en avión de la heredera a la corona? Así es, la princesa Leonor termina su formación en el Juan Sebastián Elcano y después de 5 meses regresa a España. Hoy lunes será el último día que pasaba junto a los que han sido sus 75 compañeros de vida en los últimos 5 meses. Leonor regresa ahora a su país y lo hace después de 5 meses de formación naval que completará próximamente la fragata Blas de Lezo. Embarcarán esta fragata el próximo 14 de junio. Próximamente estará también en Gijón y el 16 de julio recibirá su título de alférez en la Escuela Naval Militar de Marín. Será a manos de su padre, del monarca Felipe VI. A partir de septiembre, Leonor iniciará su formación en la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia, donde completará, ahora ya sí que sí, su educación militar, esta vez en la rama aérea. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con el Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Meco y mañana volvemos a las 9. Que pasen buena noche.